Qué dilema de no saber hacia dónde ver, porque según este es mi centro y este es el punto verde, no sé a dónde ver, pero bueno, si ustedes me ven que estoy viendo a otro lado, de repente es porque estoy intentando verme reflejada aquí. Oli, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Mi nombre es Mariana, para los que no me conocen, soy su ilustradora autodidacta de confianza. Y en el video de hoy, como ya pudieron ver en el título, tenemos Unboxing Time. ¡Yay! Ay, por favor, miren esto, estas letras negras, esta caja. Observen, por favor, esta belleza. Antes tal vez mi mayor felicidad eran cajas de Sephora o de Ulta, pero ahora, en el 2026, esta es mi mayor alegría. Así que me van a acompañar, vamos a ver qué hay aquí, porque esta caja la compré hace mes y medio. Hace mes y medio. Y obviamente sé o tengo, digamos, recuerdos de qué puede haber aquí adentro, pero no recuerdo todos los materiales que compré. Tampoco es que son muchos, no crean, pues, porque no, el bolsillo duele, pero me compré ciertas cositas que quiero probar con ustedes y vamos a abrirlas, vamos a ver qué hay y después vamos a, obviamente, hacer algunas pruebas para ver qué tal se comportan los materiales que están aquí. Y obviamente les voy a dar mi más honesto review sobre, mira, ¿sabes qué? ¿Vale la pena? O mira, ¿sabes qué? No gastes tu dinero. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Ok, los puse un poquito más atrás para que me dé a mí espacio acá de empezar a abrir. ¡Ay, qué emoción! Ustedes no saben la emoción que me da a mí comprar, y sí, no debería darme emoción comprar, pero es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Me gusta esa adrenalina. Esa adrenalina que da cuando tú compras. Esa es la primera, la emoción que da cuando tú metes las cosas en el carrito y le das clic a comprar. Y a veces pasa que, según la tienda, pueden pasar semanas y te llega el paquete y tú de pronto olvidaste que lo habías comprado o olvidaste que metiste en ese paquete, entonces la emoción es doble. La emoción es doble. ¿Ves? Esto es más espacio de lo que en realidad hay aquí. A ver, no me acuerdo, se lo juro que no me acuerdo qué tanto hay. Ok, publicidad, porque por supuesto estamos en Estados Unidos, aquí hay publicidad hasta en los árboles. Ah, no, son poquitas cosas. Ah, son poquitas cosas. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ok, son poquitas cosas. Esto va a ser rápido. Lo primero que me compré aquí. Esto me gusta mucho y me emociona. Voy a poner esta caja aquí abajo. Estas se llaman Push Bottom Water Brush. Son en el fondo como las que yo ya tengo aquí. Estas son la versión económica, pero la diferencia de esta es que tú no tienes mucho control sobre el agua que sale en la brocha. Si no saben de lo que estoy hablando, perdón que yo aquí empecé a hablar como si es que ya todos supieran qué es esto. Estas son unas brochas que tú le pones, traen un depósito y tú les pones agua. Y entonces cuando estás pintando, sea con wash, con acuarela, con cualquier técnica mixta o técnica húmeda, tú aprietas y sale agua y tú empiezas a hacer tus mezclas. Entonces, estas me encantan, me funcionan muy bien, pero vi estas en un video que son de la marca Derwent y me parecieron muy cool porque tienen un botón. Entonces, vamos a ver qué tal es la precisión de esto en comparación con estas. Y ahí les puedo contar, miren, ¿saben qué? Cómprense la que ágil, la de la marca, o sigan con la barata que puede ser de cualquier marca. Así que bueno, por aquí esto. Por acá, esto me emociona mucho porque son puros lápices de colores, pero ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué lápices de colores hay aquí? Amigos, mis lápices de colores favoritos, que son los Derwent Inktense. Y yo ya tenía, espérenme, déjenme sacar esto. Aquí hay una mezcla de lápices. Este no es, este tampoco. En el fondo son solo dos cosas, Ay, ¿qué es esto? Derwent. No, sí, está bien. Ven que de verdad es que no sé qué compré. Estos son, voy a empezar por esto. Son lápices de grafito. El Grafton de Caran d'Ache, que ya lo tenía, simplemente es un restock porque me gusta mucho y ya lo llevo como así. Y era el único que tenía. Y, no es el mismo.
Momento lunático del video. Compré dos porque de verdad me encanta y lo quiero tener de repuesto, y porque en las tiendas Blick que tengo cerca no lo venden, o por lo menos no lo había visto en tienda, así que lo compré. Ok, estoy haciendo un inserto aquí. Ay, Dios. No. ¿Ustedes se acuerdan la cuestión esta que lancé al principio del video? ¡Ay, qué es esto! ¡Ah! Era otro lápiz de grafito que estaba muy bien envuelto en papel burbuja para protegerlo. Igual es un lápiz de grafito, pero era de esta marca Conté a Paris. Es otra marca y era un 4B que también quería probar. Pero bueno, me va a tocar ponerle como algún tape o algo porque ¿qué vamos a hacer? Estas cosas pasan. Y me di cuenta también que dentro de los lápices de colores había uno que es un Derwent también, pero es un charcoal pencil, que es carbón, es un lápiz de carbón. Entonces está súper intenso, me encanta. O sea, se los voy a mostrar después. Igual les voy a hacer la comparación con estos que tengo, que son de una marca que se llama, creo que Generals. Después les hago la comparación. Se ven muy parecidos, pero este estaba también dentro de los que compré, que son los Inktense. Este es totalmente diferente, es un lápiz de carbón. Ahora se los muestro cuando haga las pruebas. Ay, me encanta cómo suena. Escuchen. Y esto, amigas y amigos, simplemente son lápices Derwent, ay, no puedo pronunciar hoy, lápices Derwent Inktense, que son estos lápices. Ahora les voy a mostrar que tú los puedes usar como lápiz de color o le puedes aplicar agua y sale una bella y hermosa tinta y se ve como si fuera una cosa de acuarela preciosa. ¿Qué pasa? Que yo originalmente compré el set de 24 colores, el cual está maravilloso, lindo y bello, pero me di cuenta que pues no uso todos los tonos y que hay tonos que me hacían falta. Entonces compré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nuevos tonos para ponerlos acá. ¿Se acuerdan de esto? Si han visto mis videos anteriores pueden reconocer. Aquí es donde yo tengo mi set de 24 de los Derwent, pero hay colores, amigos, que la verdad no uso tanto. Entonces quiero reemplazar y tener de verdad aquí como los colores que más use, o incluso, no sé, en otro lado, lo que sea, pero ya quiero como que empezar a comprarme, porque eso es lo bueno de esta marca, que los venden individuales. Entonces, si hay un tono que específicamente estás buscando, lo puedes comprar, no tienes que comprarte la caja entera. Y lo último, a ver, ¡ay! Una cajita de oil pastels, ¡qué lindo! Este es de la marca Van Gogh y este sí es un set porque de verdad pues me pareció que en cuanto a precio, cantidad estaba bien, y también las tonalidades que tenían me gustaron. Y bueno, esto es todo el unboxing. Era más el tamaño de la caja, pero igual me emocioné y espero que ustedes se hayan emocionado conmigo. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las pruebas y experimentar con los materiales. Nos vemos. Ok, aquí ya tenemos las brochas fuera del empaque y como pueden ver vienen 4 distintos tipos de grosores, de 2 milímetros, de 3, de 4 y de 10. Me parecen súper versátiles los tamaños, así que bueno, vamos a ver cómo se ven en el papel. Vamos a empezar a hacer acá unas pruebas. Tienen que obviamente darle al principio al botoncito varias veces para que se active y para que empiece a soltar el agua. Y una vez que hacen esto ya van a empezar a tener un poco más de control y de precisión cuando usen la brocha. Aquí hice varias pruebas obviamente para familiarizarme un poco y de verdad que sí les puedo decir que se siente la diferencia, que se siente la precisión cuando uno presiona el botón. Ligeramente sale poca agua, si lo presionas un poco más fuerte sale más, así que de verdad que sí puedo notar la diferencia en comparación con la que no tiene botón, que es la versión económica. Acá estaba buscando para que vean las pruebas entre las dos. Esta, la de 4 milímetros, creo que es como la que más se asemeja en cuanto a tamaño, y fíjense que si yo presiono acá fuerte, miren la cantidad de agua que va a salir. Ven, se hace como una especie de pocito de agua que
de verdad no se puede controlar. Pasa mucho con estas que no tienen botón. En cambio, miren la diferencia acá, que de verdad sí se ve cómo se puede controlar. Así que yo les digo 10 de 10. Me encantó esta brocha. Ahora les voy a mostrar los diferentes tipos de grosores, pero de verdad que me encantó muchísimo. Y mientras termino de hacer estas pruebas acá, quería mostrarles una tabla en donde se pueden ver los precios. Recuerden que estos son precios del año 2026 sin taxes, pero para que más o menos se hagan una idea. Precios en dólares del set de Derwent, que vienen 4, y busqué precios de otras que son similares, que estarían más o menos en unos $14. Hay unas que se consiguen más económicas. Pero definitivamente con respecto al control de salida del agua, yo me quedo 1000 veces con el set de Derwent. Estoy súper contenta y se los recomiendo 100%. Pasamos ahora a los Derwent Inktense. Aquí les dejo algunos swatches, algunas pruebas de color de los tonos que compré. Estoy de verdad encantada, me fascinaron. Aquí les dejo a la izquierda los tonos que pueden ver son los de la caja de 24. Por si les interesa comprárselos, aquí se los dejo con los números, pero de verdad nada que decir, nada con quien comparar. Ellos son magníficos y espectaculares. 10 de 10. Ok, vamos a probar ahora los maravillosos y deliciosos grafitos. Este es el Grafton de Caran d'Ache y ya miren, busqué y googleé cómo se pronuncia el otro nombre y resulta que es algo así como Conte à Paris. ¿Qué tal mi francés? Por favor no me juzguen, no se rían, pero bueno, la traducción es algo así como cuento en París. Pero para efectos de este video ya no voy a seguir haciendo el ridículo y les voy a decir París y ya, y ustedes me van a entender. Entonces tenemos el Grafton 6B y el París 4B. Déjenme decirles, amigos y amigas, que ambos son maravillosos, deliciosos y espectaculares. Estoy aquí haciendo primero unos dibujos o bocetos con el París y a la derecha estoy haciendo lo mismo con el Grafton. Y en cuanto a pigmentación están maravillosos. La única diferencia o lo único que noto de verdad es la difuminación. Siento que el Grafton no se difumina tan fácil con el dedo, es la única diferencia. Y bueno, claramente como lo pueden ver en la tabla, el precio. Entonces, en cuanto a precio, yo me quedo con el París, para ser sincera, aunque amo el Grafton, los amo los dos, pero cuando se me acabe el Grafton, definitivamente me voy a empezar a comprar el otro porque me encantó. Vamos ahora con el Charcoal Pencil. Acá tenemos el Derwent en tono Dark. Por favor, escuchen esto. Gracias, la gerencia. Acá pueden ver cómo se difumina, cómo se ve. Está delicioso, magnífico y monumental. Ay, perdón, no puedo ser seria. Y bueno, acá tenemos los Generals. Estos ya me los había comprado hace un tiempo. Venían en un set. Este es específicamente el 6B. Y de nuevo, muy similares ambos. Muy similares. Incluso este lo siento un poco más intenso, como más denso. Y miren qué delicia como difumina. No, está... Los dos están muy espectaculares, pero nuevamente siento que el Derwent es como un poquito más, como que la mina del carbón puede ser un poco más dura, tiene un poco más de dureza, entonces al tener más dureza no es como tan, no sé cómo explicarlo, como tan denso tal vez, pero la verdad son muy similares. Acá les dejo la tabla comparativa en donde claramente, a pesar de ser muy similares en desempeño, el precio nuevamente marca la diferencia. El Generals es
más económico claramente que el Derwent, así que aun y cuando los dos son maravillosos, mi voto va para el Generals. Y por acá el último material que vamos a probar en el video de hoy son las Oil Pastels de Van Gogh, el set de 24. Recuerden que esta marca también la pueden comprar en individual, el pastel individual que necesiten. Acá les voy a dejar los colores con sus respectivos nombres por si es que ustedes solamente quieren comprar un par o unos 4 o 5, pueden escoger. Y les recomiendo mucho tener una brochita de cerdas duras para trabajar con este material. Es de mucha ayuda. Acá voy a estar haciendo la comparación de las Van Gogh con otras dos marcas que son muy conocidas en el mercado, que es la Sennelier y la Cray Pass de Sakura. Y bueno, tengo varias cosas que decirles. También en un momento les voy a poner la tabla comparativa para que vayan viendo mientras conversamos. En cuanto a cremosidad, definitivamente la Sennelier gana la batalla. Es mantequilla pura esta belleza de Oil Pastel y es muy opaca. ¿Qué pasa? Dependiendo mucho del gusto de ustedes o de la necesidad que tengan, hay veces que pueden preferir un Oil Pastel que sea más opaco o un Oil Pastel que tenga cierto nivel de transparencia, como es el caso del Van Gogh y el Sakura. El Van Gogh y el Sakura los siento muy similares. El Van Gogh es un poco más cremoso, pero de verdad, si comparamos el precio y ustedes están iniciándose con este material, no vale la pena que gasten ni en Sennelier ni en Van Gogh. Les recomendaría más que se vayan por el Cray Pass de Sakura si es que son muy nuevos, si es que solo quieren experimentar. Ahora, si están buscando otro tipo de material, a lo mejor más opaco, un poco más cremoso, sí pueden gastar en el Van Gogh o en el Sennelier. Definitivamente en este caso, para mí los tres son mis favoritos. Los tres me encantaron. Obviamente estoy muy contenta con mi compra del set de Van Gogh. Me fascinaron los colores, pero siento que se pueden conseguir también colores muy similares en la marca Sakura. Y bueno, mis queridos amigos, no me quería ir o no me quería despedir de este video sin compartir con ustedes mi parte favorita de todo el proceso, que es la de experimentar con los materiales. Cada vez que llega un material nuevo a mis manos, siempre trato de combinarlo con otros que yo ya tengo acá en mi estudio a ver qué pasa. Me encanta pues descubrir qué texturas salen, qué mezclas puedo hacer o qué efectos pueden resultar de estas mezclas. Siento que el arte es un poco eso, ¿no? Es jugar, es poder experimentar, es poder darnos el permiso para salir un poquito de lo que ya conocemos, ¿no? De lo que creemos que debería funcionar. A veces las combinaciones pueden resultar súper increíbles, otras veces no tanto. Créanme que he tenido más de un desastre acá, pero incluso cuando algo no sale como uno quiere, siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Y sobre todo, más que aprender, divertirnos también. Para mí es demasiado importante. Así que creo que ahí está como la verdadera magia del proceso creativo, el atrevernos a probar, a mantener esa curiosidad, a disfrutar el camino sin preocuparnos tanto por el resultado final. Espero que este video les haya gustado, les haya dado algunas ideas y sobre todo pues muchas ganas de sacar materiales o de probar materiales y de ponerse a experimentar ustedes también. Por favor, si lo hacen o si tienen algún tip, acuérdense de compartirlo en los comentarios. No me canso de repetirlo. Recuerden lo que somos una comunidad y que estamos acá para aprender juntos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.